Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Quiero compartir este hermoso poema de Pablo Neruda. Particularmente, me encanta cómo describe el poder que tienen las palabras. Acomódate, busca tu lugar preferido y disfruta el placer de leer. Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados. Brillan como perlas de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo, cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato. Las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las entrelijo, las liberto. Las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos. Tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. ¡Qué buen idioma el mío! ¡Qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos! Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todo se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban, quedaba arrasada la tierra. Pero a los bárbaros se les caían de la tierra de las barbas, de las cerraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes, el idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. En la clase anterior comenzamos a trabajar los conectores propios del discurso oral de graduación. Hoy daremos continuidad, seguiremos descubriendo los marcadores que lo acompañan. Recuerda que los conectores lingüísticos o gramaticales son palabras o conexiones que nos ayudan a unir o conectar nuestras oraciones y párrafos dentro de un mismo texto para otorgarle significación contextual. Si no usáramos estos conectores, no podríamos relacionar acciones o hechos y por consiguiente, nuestro texto carecería de claridad y buen entendimiento. Se haría errático e incomprensible. En la clase anterior, solo pudimos trabajar algunos, pero hoy estaremos presentando los organizadores intratextuales. ¿Sabes qué son? Son frases o expresiones que delimitan unidades temáticas o estructuras de texto o de alguna de sus secuencias, indicando su función en él. Esta delimitación puede hacerse de diferentes maneras.
indicando inicio o apertura de un texto, agrupando los diversos aspectos de una secuencia y presentándolos en un orden determinado. Por ejemplo, primero, segundo, tercero, por una parte y por otra parte. También en el discurso podemos usar marcas de agradecimiento. Una frase de agradecimiento es un enunciado que expresa a una persona cuando siente gratitud y necesidad de reconocer a otra u otras personas por una atención específica, un regalo, un favor o un gesto amable. Es común escuchar palabras como con inmensa gratitud, debemos dar gracias, no hay palabras suficientes para agradecer, nos sentimos muy agradecidos. Como sinónimos de cortesía están las siguientes palabras: amabilidad, cordialidad, educación, cumplido, finura, consideración o protocolo. Por lo tanto, cortesía es una demostración de respeto y educación que se expresa a través de las buenas costumbres. En los discursos también debemos hacer uso de marcas de cortesía. La cortesía es un comportamiento humano ajustado a la solidaridad, el respeto y las buenas costumbres. En la mejor expresión, es el uso práctico de las normas de etiqueta de una sociedad dada. Es un honor, es un placer. Usamos también expresiones que indican sentimientos o juicio de valor. Por ejemplo, es bueno, es maravilloso, es injusto, es fantástico, es genial, es triste, es penoso, con nostalgia. Atendiendo que el verbo de la proposición dependiente va en modo subjuntivo. Otra de las claves para trabajar de forma correcta nuestro discurso es el buen uso de las oraciones por la intención de quien lo escribe. Recordemos esos detalles. Las oraciones, en función de lo que trata de comunicar el emisor, se clasifican en declarativas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas. Oraciones declarativas. El emisor expone unos hechos de forma objetiva. Estas oraciones pueden ser afirmativas o negativas. Oraciones interrogativas. El emisor pretende obtener información y plantea una pregunta. Estas oraciones pueden ser de dos tipos: interrogativas directas, interrogativas indirectas. Presta mucha atención. Como ya vimos en clases anteriores, la termodinámica establece 3 leyes, además de lo que se conoce como el principio cero de la termodinámica. Estas 3 leyes rigen en todo el mundo físico-natural y constituyen la base científica de los procesos que constituyen el campo de la dinámica de la Tierra. Desde un punto de vista termodinámico, la Tierra es un sistema abierto, capaz de intercambiar energía y materia con sus alrededores. La Tierra, los seres vivos y hasta la atmósfera se comportan como sistemas termodinámicos. La atmósfera terrestre deja escapar continuamente moléculas al exterior y recibe micrometeoritos en forma de materia. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, la masa del planeta ha permanecido prácticamente constante. De toda la energía solar que recibe la Tierra, solo el 51% llega hasta la superficie y es responsable de la mayoría de los cambios que tienen lugar en ella. El Sol emite radiación de forma continua que podría acumularse en la Tierra. Es por eso que nuestro planeta devuelve al espacio parte de esa energía calorífica por reflexión y radiación, para mantener así un estado de equilibrio energético. La Tierra emite en forma de calor la misma cantidad de energía que recibe del Sol. Esta cantidad está estimada en 125.000 millones de megavatios por hora, es decir, la energía equivalente a la que producirían 30 millones de centrales nucleares. Los cambios que se producen en nuestro planeta son de diferente naturaleza.
El relieve se modifica debido a la acción del viento y el agua, activados por la energía solar. La energía que emplean los seres vivos procede del Sol, dando lugar al ciclo de la materia y el flujo de la energía. En los ecosistemas tienen lugar dos procesos de transferencia. Número 1, flujo de energía, que es abierto. De la energía solar que llega a la Tierra, la mayor parte es reflejada y absorbida por la atmósfera, la superficie terrestre y los mares. Únicamente el 2% de la energía solar que llega es absorbida por las plantas y de aquí pasa al resto de los seres vivos. Número 2, ciclo de la materia, que es cerrado. Los organismos productores como algas, bacterias verdeazules y plantas, mediante la fotosíntesis, fabrican su propia materia orgánica o su alimento, que son glúcidos, lípidos, proteínas, a partir de materia inorgánica, como es el agua, el dióxido de carbono y las sales minerales, utilizando la energía procedente del sol. Cuando un consumidor primario, como un herbívoro, se alimenta de un productor, o un consumidor secundario, como un carnívoro, se alimenta de un consumidor primario, se transfiere la energía que contiene la materia orgánica y los elementos químicos que componen esas sustancias, de un nivel trófico a otro superior. En esto consiste el ciclo de la materia y el flujo de la energía de un ecosistema. El ciclo de la materia. Todos los ecosistemas necesitan materia y energía para su funcionamiento. La energía, una vez que los productores transforman la energía solar en energía química, al fabricar materia orgánica en la fotosíntesis, se transmite junto con la materia. La materia pasa de los productores al resto de los niveles tróficos, hasta los descomponedores, que serán los que terminen con el reciclado de la materia. Las moléculas inorgánicas, como agua y sales minerales, y las orgánicas, como glúcidos, lípidos y proteínas, se van transformando al pasar de unos seres a otros, pero los elementos químicos que las constituyen, como carbono, nitrógeno, fósforo, entre otros, siguen siendo los mismos. De este modo, la materia pasa del medio a los seres vivos y de estos se devuelve al medio formando un ciclo cerrado. La materia, además de circular a través de los seres vivos, también lo hace por el medio inerte, como la tierra, el agua y el aire, a través de los ciclos biogeoquímicos. Observemos un video para ilustrar el flujo de materia y energía en los ecosistemas. Flujo de materia y energía en el ecosistema. Cada ser vivo obtiene materia y energía en forma variada. A continuación, analicemos cómo ocurre esto entre los seres vivos que habitan ecosistemas diferentes, ya sean marítimos o terrestres. ¿Ven las flechas en el esquema? Representan la energía que recibe cada ser vivo de otro al alimentarse. Como vemos, el insecto se alimenta de la planta y a este se lo come la serpiente. El águila es el último en esta cadena alimenticia y se alimenta de la serpiente. Pero, ¿puede algún ser vivo alimentarse del águila? Lo responderemos a continuación en el video. Los seres vivos, al interior de un determinado ecosistema, se agrupan en niveles tróficos. Trofo significa alimento. Existen diferentes niveles tróficos dependiendo del eslabón que cada uno de estos ocupe. Analicemos esto a continuación. Productores. Primer eslabón. Pertenecen a él las plantas, las algas y algunas bacterias. Estos organismos son autótrofos, fotosintéticos, lo que quiere decir que son capaces de fabricar su propio alimento utilizando para ello la energía solar. Consumidores. Es el segundo eslabón y pertenecen a este todos los organismos heterótrofos, es decir, organismos que se alimentan de otro ser vivo.
Existen dos tipos de consumidores, los consumidores primarios o herbívoros, como el caracol, el conejo y el caballo, o los consumidores secundarios o carnívoros, como el lobo de mar y el zorro cumpeo. Descomponedores. Tercer y último eslabón. A él pertenecen todos los organismos que se alimentan de restos de otro organismo muerto o en descomposición, como los buitres, las lombrices, insectos como las moscas, setas y hongos. Los descomponedores cumplen la función de transformar la materia orgánica presente en los seres vivos en materia inorgánica. ¿Qué papel juega la atmósfera con la energía de la Tierra? La atmósfera ha sufrido alteraciones en su composición, debido básicamente a la acción de los seres vivos. A continuación, veremos cómo funciona la atmósfera terrestre. Se llama dinámica de la atmósfera o dinámica atmosférica a una parte de la termodinámica que estudia las leyes físicas y los flujos de energía involucrados en los procesos atmosféricos. Estos procesos presentan una gran complejidad por la enorme gama de interacciones posibles tanto en el mismo seno de la atmósfera como con las otras partes de nuestro planeta. La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra, envolviendo tanto a la parte sólida o litosfera como la parte líquida o hidrosfera de nuestro planeta en razón a su menor densidad. Está compuesta por una mezcla de gases que forma el aire, cuyos principales componentes son el nitrógeno un 78%, el oxígeno un 21% y otros gases que en conjunto solo constituyen el 1% restante. Estos gases más escasos tienen una gran importancia para la vida, en especial el vapor de agua, que forma parte importante del ciclo del agua, y el dióxido de carbono, que apenas llega a formar el 0.03% del volumen total de la atmósfera, aunque constituye la materia prima con la que están formados todos los seres vivos. Los flujos más importantes de energía en la atmósfera son los relacionados con el ciclo del agua y el ciclo del carbono, ambos desarrollados en la naturaleza y que involucran a las porciones físicas de la misma y, por consiguiente, a la biosfera. ¿Qué ocurre con la temperatura de la Tierra a medida que avanza su profundidad? En el interior de la Tierra existe energía responsable de algunos procesos geológicos, como volcanes, terremotos, formación de cordilleras y cambio de posición de los continentes. Entre estos fenómenos tenemos la energía geotérmica, que es el calor interno de la Tierra. Es un hecho conocido que en el subsuelo, bajo la tierra que pisamos, la temperatura aumenta con la profundidad, es decir, existe un gradiente térmico y, por lo tanto, un flujo de calor desde el interior de la Tierra hacia el exterior. Ello es consecuencia de su estructura interna. La Tierra está constituida básicamente por tres capas concéntricas. El núcleo, que es la más interna, tiene una composición de hierro fundido a una temperatura superior de 4000 grados Celsius. El manto, que es la capa intermedia, formada por silicatos de hierro y de magnesio, tiene un espesor de 2900 kilómetros y su temperatura varía desde 4000 grados Celsius en su contacto con el núcleo hasta los 800 y 1000 grados Celsius de su superficie exterior, que contacta con la corteza, que es la capa más superficial y visible por el hombre. Esta corteza tiene un espesor variable de 5 a 35 kilómetros y está formada por silicatos de aluminio y de magnesio, variando su temperatura entre los 800 y 1000 grados Celsius del contacto con el manto y los 15 y 20 grados Celsius de la superficie que conocemos. ¿Qué es el gradiente geotérmico? El gradiente geotérmico es la relación entre la variación de temperatura y la profundidad de la Tierra. Además, el calor natural de fondo
debido a los distintos procesos físicos y químicos que se dan en el interior del planeta. Existen otros factores que intervienen en la ecuación térmica, como son zonas de vulcanismo activo o en áreas de reducción de la litosfera. El gradiente geotérmico será más elevado que en otras zonas sin actividad volcánica o con un grosor litosférico superior a la media. Pero el factor que más condiciona el valor del gradiente geotérmico es la circulación subterránea de agua, ya que ésta tiene la capacidad de redistribuir el calor. Veamos algunos procesos geológicos. El volcanismo. A altas temperaturas del interior de la Tierra, las rocas pueden fundir, formando el magma que, cuando encuentra un camino hacia la superficie, erupciona y forma los volcanes. El grado de explosividad de una erupción depende principalmente de la composición química del magma. De particular importancia son las relaciones entre la proporción de sílice o dióxido de silicio, que controla la viscosidad del magma, y los componentes volátiles como el agua y el dióxido de carbono y de azufre. Read each sentence and decide if this is the same as the student's explanation in the text. Number 1. I was doing my homework when the sandwich disappeared. Diego answered. ¿Crees que realmente Diego, según el texto, estaba haciendo su tarea cuando desapareció el sándwich? Bueno, pues la respuesta es incorrecta. En realidad, Diego dijo, I was studying for the quiz when the sandwich disappeared. Number 2. I was sleeping when the sandwich disappeared. Elena whispered. ¿Realmente piensas que Elena estaba durmiendo cuando el sándwich desapareció? La respuesta es incorrecta. Veamos qué fue lo que realmente dijo Elena. I was doing my homework when the sandwich disappeared. Elena whispered. Number 3. Sorry, teacher. I was studying for the quiz when the sandwich disappeared. Alberto said and laughed. ¿Realmente piensas que Alberto estaba estudiando para una prueba cuando el sándwich desapareció? Veamos qué dice el texto. Sorry, teacher. I was sleeping when the sandwich disappeared. Así que es incorrecto. En realidad, él estaba durmiendo cuando el sándwich desapareció. Number 4. We were practicing the role play when the sandwich disappeared. Sebastián and Tania added. Estábamos practicando un role play cuando el sándwich desapareció. Añadieron Sebastián y Tania. ¿Será cierto? Veamos qué dice el texto. We were practicing the role play when the sandwich disappeared. Sebastián and Tania added. So that one is correct. Para nuestra siguiente actividad, me gustaría que respondas a una serie de preguntas basadas en el texto. No te preocupes, sé que te gustaría escucharlo una vez más antes de intentar responder a estas. Así que presta atención al texto nuevamente y prepárate a responder posteriormente. An incident at the classroom. When Mrs. Suarez came back into the classroom, not even my headphones could stop me from hearing, "Class, attention! Someone took my tuna sandwich while I was in the bathroom," Mrs. Suarez yelled. "What were you doing while I was absent?" she asked. "I was studying for the quiz when the sandwich disappeared," Diego answered. "I was doing my homework when the sandwich disappeared," Elena whispered. "Sorry, teacher. I was sleeping when the sandwich disappeared."
Alberto said and laughed. We were practicing the role play when the sandwich disappeared, Sebastián and Tania added. But I am so hungry, said Miss Suarez, and cried. Who took my tuna sandwich? Then she looked straight at me and said, David, you are suspiciously quiet. What were you doing? I didn't know what to say. Using headphones is against the school rules, but I hate tuna. Should I tell her the truth and get in trouble anyway? Should I lie and make myself look guilty? Everyone was looking around silently, waiting for me to speak, when we all heard, yes. Then we all knew who took the sandwich. Después de haber escuchado el texto una vez más, necesito que respondas lo más acertado posible a las siguientes interrogantes. Escuchemos. Answer the following questions. Number 1. What was David doing when the sandwich disappeared? He was using his headphones. Number 2. Why didn't David know what to say? Because using headphones is against the school rules. Number 3. Did David tell the teacher what he was doing? No, he didn't. Number 4. What is the explanation for how the tuna sandwich disappeared? A cat ate the teacher's sandwich. Number 5. How did you know who took Mrs. Suarez's sandwich? Every student had a good excuse, and at the end, they all heard the cat sound. Con el objetivo de que sigan practicando estos y otros conceptos desde casa, les invito a realizar la siguiente tarea. Write a short story about a time when you got in trouble. It can be a story where you were blamed for something you did not do. What consequences did you have to face? Escribe una historia corta de alguna vez que estuviste en problemas. Puede ser una historia donde fuiste culpado por algo que no hiciste. Explica qué consecuencias tuviste que enfrentar. It can be a true story or a fictional one. Puede ser una historia real o ficticia. Creo que es suficiente información por el día de hoy. Se despide de ustedes su querido teacher. Será hasta la próxima clase. Behave, pórtense bien, and see you next time.